El niño que fue ignorado por sus padres y marcado para siempre. En la casa siempre había ruido, pero nunca para él. Las risas, los abrazos, las palabras suaves parecían dirigidas a todos menos a Tomás. Desde muy pequeño, aprendió a moverse en silencio, a no interrumpir, a no pedir demasiado. No porque fuera un niño problemático, sino porque cada vez que lo hacía, alguien suspiraba con molestia. No ahora, Tomás. ¿No ves que estamos ocupados? Tu hermano necesita más atención. Su hermano menor, Lucas, era el centro de todo. Cada paso que daba era celebrado, cada palabra mal pronunciada era motivo de risa. Si Lucas lloraba, la casa se detenía. Si Tomás lo hacía, le decían que exageraba. Compartían techo, pero no el mismo trato. Tomás observaba desde la puerta cómo su madre acariciaba el cabello de Lucas, mientras le preguntaba cómo había estado su día. A él nadie se lo preguntaba. Si traía buenas notas, era lo mínimo que debía hacer. Si se equivocaba, era una decepción. Su padre apenas lo miraba. Cuando lo hacía, era para compararlo. Mira a tu hermano, tan pequeño y ya tan despierto. Deberías aprender de él. Tomás asentía en silencio, aunque por dentro algo se rompía un poco más cada día. Por las noches, acostado en su cama, escuchaba cómo en la habitación, de al lado le leían cuentos a Lucas. Él nunca le leyeron uno. Aprendió a imaginar historias solo, mirando el techo, inventando mundos donde los niños no eran ignorados por sus propios padres. A veces pensaba que había hecho algo mal, algo tan grave que merecía ese desprecio constante. Otras veces creía que simplemente había nacido sobrando. En la mesa, Tomás comía rápido. Sabía que si pedía más, alguien diría que estaba siendo egoísta. Lucas, en cambio, siempre tenía una segunda porción, incluso antes de terminar la primera. Nadie notó cuando Tomás dejó de hablar. Nadie se dio cuenta de que dejó de sonreír. Para ellos solo era el grande, el que debía entender, el que no necesitaba atención. Pero Tomás sí entendía algo. En su propia casa no era amado de la misma manera. Y ese fue el día en que comenzó a guardar todo lo que sentía, muy dentro de sí. Tomás aprendió rápido que en esa casa había una regla invisible. Quien menos estorbaba, menos problemas tenía. Así que comenzó a hacerse pequeño, no en tamaño, sino en presencia. Caminaba despacio, cerraba las puertas con cuidado. Hablaba en voz baja incluso cuando estaba solo. Era como si temiera que su existencia pudiera incomodar a alguien. En la escuela, los maestros decían que era un niño educado, tranquilo, responsable. Nadie sabía que esa tranquilidad no nacía de la paz, sino del miedo a ser rechazado. Mientras otros niños corrían y gritaban, Tomás observaba desde lejos, con una mochila cargada de cosas que nunca decía. Cuando volvía a casa, Lucas lo recibía con ruido. Siempre había un juguete nuevo, una historia que contar, una herida pequeña que mostraba con orgullo. Los padres se inclinaban sobre él, atentos, preocupados. Tomás pasaba por detrás sin ser visto, como una sombra. Una tarde llegó con una hoja doblada en el bolsillo. Era un dibujo que había hecho en clase, una familia tomada de la mano. La maestra le había escrito muy bonito con tinta roja. Tomás dudó antes de sacarlo. Esperó el momento adecuado, cuando creyó que su madre no estaba tan cansada. «¿Mamá?», dijo con voz suave. «Hice un dibujo hoy». Ella lo miró apenas un segundo. «Ahora no, Tomás. Ayuda a tu hermano con sus cosas». El dibujo volvió al bolsillo, arrugado, invisible. Nadie volvió a preguntarle por él. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuchó a su padre decir que Lucas era especial, que tenía algo distinto. Tomás miró sus manos mojadas y se preguntó qué le faltaba a él. ¿Por qué nunca era suficiente? ¿Por qué siempre parecía llegar tarde al amor? Con el tiempo dejó de intentar. Dejó de mostrar lo que hacía, de contar cómo se sentía. Aprendió a resolver solo sus problemas, a curarse las heridas en silencio, a tragarse las lágrimas antes de que alguien las viera. Porque llorar en esa casa era solo para el menor. A veces se encerraba en el baño y se miraba al espejo. Se hablaba en susurros, como si fuera otra persona. «No pasa nada», se decía. «No necesitas a nadie». Pero en el fondo sí lo necesitaba. Necesitaba que alguien lo mirara como miraban a Lucas. Necesitaba sentir que no era un error. Una noche, mientras todos dormían, Tomás sacó el dibujo arrugado y lo alisó con cuidado. Lo pegó en la pared justo encima de su cama. Miró esa familia que había dibujado y entendió algo doloroso. Esa imagen no existía en su vida real. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa. Si no lo iban a notar por ser niño, aprendería a sobrevivir solo. Y así, poco a poco, Tomás dejó de ser un hijo, para convertirse en alguien que solo intentaba no molestar. El favoritismo no siempre se nota con palabras. A veces vive en los gestos pequeños, en las decisiones cotidianas, en lo que se permite a uno y se le niega al otro.
Tomás lo entendió desde muy temprano, aunque nadie se lo explicó. Cuando Lucas rompía algo, era un accidente. Cuando Tomás lo hacía, era irresponsabilidad. Si Lucas sacaba una mala nota, lo consolaban. Si Tomás bajaba un punto, lo regañaban. Las comparaciones se volvieron rutina. El nombre de Lucas siempre iba acompañado de orgullo. El de Tomás, de exigencias. «Tú eres el mayor», le repetían como si eso justificara el vacío. Un sábado por la mañana, Tomás escuchó risas desde la sala. Se asomó con cuidado y vio a su padre enseñándole a Lucas a montar bicicleta. Lo sostenía por la espalda, lo animaba, le decía que confiara en sí mismo. Tomás sintió un nudo en el pecho. A él nadie le enseñó así. Aprendió solo, cayéndose, levantándose sin aplausos. ¿Puedo intentar yo?, preguntó con una esperanza que no se atrevía a mostrar. Su padre lo miró con molestia. Después, Tomás, ¿no ves que tu hermano está aprendiendo? Después nunca llegaba. Tomás se sentó en el escalón de la entrada y observó desde lejos. Cada risa de Lucas era un recordatorio de lo que él no tenía. No sentía odio por su hermano. Sentía algo peor, una tristeza profunda que no sabía dónde guardar. Con el tiempo, Lucas comenzó a notarlo. No entendía del todo, pero sabía que había algo distinto. A veces se burlaba sin querer, repitiendo frases que escuchaba de los adultos. Otras veces simplemente ignoraba a Tomás, porque así le habían enseñado sin decirlo. Una tarde Tomás enfermó. Fiebre alta, cuerpo débil, ojos cansados. Se quedó en su habitación esperando que alguien entrara. Nadie lo hizo. Su madre estaba ocupada preparando una fiesta pequeña para Lucas. Era su cumpleaños. Desde la cama Tomás escuchó la música, las risas, los globos inflándose. Se cubrió con la sábana y lloró en silencio para no interrumpir la celebración. Nadie notó su ausencia en la mesa. Ese día entendió algo que le dolió más que la fiebre. Si él desaparecía, la casa seguiría igual. El favoritismo no solo lo hacía sentir menos querido, lo hacía sentir reemplazable. Como si su lugar ya estuviera ocupado, como si su presencia fuera innecesaria. Esa noche, cuando la fiesta terminó y el silencio volvió, Tomás se levantó con dificultad y fue al baño. Se miró al espejo y apenas se reconoció. Sus ojos ya no eran los de un niño que esperaba amor, sino los de alguien que había aprendido a resignarse. «No te eligen», susurró. «Nunca lo harán». Y en ese momento algo dentro de él comenzó a cambiar. No gritó, no reclamó, no peleó. Simplemente empezó a cerrarse. Porque cuando el amor duele, el corazón aprende a protegerse, aunque sea quedándose solo. El silencio no llegó de golpe. Fue entrando poco a poco, como una costumbre necesaria. Tomás descubrió que cuando no hablaba, nadie lo corregía. Cuando no pedía, nadie lo rechazaba. El silencio era más seguro que la esperanza. En la escuela seguía cumpliendo. Entregaba tareas, escuchaba atento, respondía solo cuando le preguntaban. Los profesores lo consideraban un ejemplo, sin saber que detrás de esa disciplina había un niño cansado de no ser visto. Nunca levantaba la mano para contar algo personal. Nunca hablaba de su casa. Cuando regresaba, se encerraba en su habitación. Allí no tenía muchos juguetes, pero tenía algo más valioso: calma. Se sentaba en el suelo, apoyado contra la pared, y dejaba pasar las horas. A veces imaginaba que vivía en otro lugar, con otros padres, con una familia que notara cuando estaba triste. En la sala, Lucas reía fuerte. Tomás escuchaba desde lejos. Ya no se acercaba. Había aprendido que mirar demasiado dolía. Sus padres comenzaron a acostumbrarse a su silencio. «Es tranquilo», decían. «No da problemas». Nunca se preguntaron por qué. El hecho de que Tomás no exigiera atención les resultaba cómodo. Un día, su madre pasó frente a su habitación y lo vio sentado, mirando por la ventana. «¿Qué haces ahí solo?», preguntó sin entrar. Tomás pensó en decir la verdad. Pensó en decir que se sentía invisible, que le dolía el pecho, que a veces deseaba no estar. Pero las palabras se quedaron atrapadas. «Nada», respondió. Ella asintió y siguió su camino. La puerta nunca se abrió del todo. Ese fue el momento en que Tomás entendió que su silencio ya no era solo una elección, sino una etiqueta. Si no hablaba, nadie esperaba que lo hiciera. Si no se quejaba, nadie pensaba que algo estaba mal. Comenzó a escribir en hojas sueltas. No diarios, no cartas, solo frases, pensamientos que no podía decir en voz alta. «No me ven. No importo. Soy el hijo que sobra». Luego las guardaba debajo del colchón, como si esconderlas evitara que fueran reales. A veces Lucas entraba a su cuarto sin tocar. Tomás no reaccionaba. Ya no sentía celos ni rabia, solo una distancia fría. Lucas hablaba, Tomás escuchaba. Eran hermanos solo de sangre. Por las noches, cuando la casa dormía, Tomás se preguntaba si algún día alguien notaría su ausencia emocional. No su cuerpo, sino su esencia. Si alguien se daría cuenta de que había dejado de ser un niño.
El silencio lo protegía del dolor inmediato, pero también lo estaba transformando. Cada palabra no dicha se convertía en un muro, y detrás de ese muro Tomás crecía solo. Sin darse cuenta, estaba construyendo algo peligroso, una vida donde no esperaba nada de nadie. Y cuando un niño deja de esperar amor, empieza a prepararse para huir. Las heridas más profundas no sangran. Nadie las ve, nadie las limpia, nadie pregunta cuánto duelen. Tomás cargaba una de esas heridas, creciendo con él, silenciosa y persistente. Por fuera parecía el mismo niño de siempre, callado, correcto, obediente. Por dentro algo se estaba rompiendo lentamente. No había un día exacto, ni un momento preciso. Era una suma de ausencias, de miradas que nunca llegaron, de palabras que siempre fueron para otro. Empezó a sentir un cansancio extraño, no físico sino del alma. Se despertaba sin ganas, se movía por inercia. Sonreía cuando era necesario, asentía cuando se lo pedían. Se había vuelto experto en fingir que todo estaba bien. Una tarde, en la escuela, la maestra pidió que escribieran sobre su familia. Tomás sostuvo el lápiz durante largos minutos. Miró la hoja en blanco y sintió un nudo en la garganta. ¿Qué se supone que debía escribir? ¿Que tenía padres presentes pero lejanos? ¿Que vivía en una casa donde el amor tenía prioridades? Al final escribió frases simples, vacías. Somos una familia normal. Cuando entregó la hoja, sintió vergüenza. No por mentir, sino por no saber cómo decir la verdad. En casa, Lucas seguía creciendo rodeado de atención. Nuevas actividades, nuevas fotos en la pared, nuevos recuerdos. Tomás observaba cómo su infancia se iba quedando sin registros. No había fotos suyas sonriendo, no había celebraciones que lo incluyeran del todo. Una noche, durante la cena, su padre habló de un futuro brillante para Lucas, estudios, oportunidades, sueños. Tomás escuchaba en silencio, esperando, sin saber por qué, que alguien preguntara qué quería él. Nadie lo hizo. En ese instante, la herida invisible se abrió un poco más. Se levantó de la mesa antes de terminar y nadie lo detuvo. En su habitación se sentó en la cama y apretó los puños. No lloró, ya no sabía cómo. Solo sintió una presión en el pecho, como si algo quisiera salir y no encontrara por dónde. Por primera vez pensó que tal vez el problema no era él, sino el lugar en el que había crecido. Esa idea lo asustó, porque si no era culpa suya, entonces había pasado años intentando ganarse un amor que nunca estuvo pensado para él. Tomás miró la pared, el dibujo viejo, ya casi despegado. Lo arrancó con cuidado. No lo rompió, solo lo guardó. Entendió que esa familia ideal no existía, pero el niño que la había dibujado sí, y ese niño estaba herido. La herida no se veía, pero dolía todos los días. Y aunque nadie la notara, estaba definiendo quién sería Tomás en el futuro. Porque un niño que crece sin amor no deja de necesitarlo, solo aprende a buscarlo en lugares equivocados. Cuando Tomás entendió que en su casa no iba a encontrar el cariño que necesitaba, comenzó a mirar hacia afuera. No fue una decisión consciente, sino una reacción natural. El corazón busca donde puede, incluso cuando el riesgo es grande. En la escuela empezó a acercarse más a otros niños. No para jugar, sino para sentirse parte de algo. Aceptaba bromas que le dolían, risas a su costa, empujones disfrazados de juego. Prefería eso a la soledad. Si lo incluían, aunque fuera como el blanco de las burlas, se quedaba. Aprendió a decir sí a todo. Sí a prestar sus cosas, sí a hacer favores, sí a callar cuando algo lo incomodaba. Descubrió que, si se volvía útil, la gente lo toleraba un poco más, y para él eso ya era algo. Un compañero mayor empezó a hablarle con amabilidad. Le decía que era inteligente, que era distinto. Tomás se aferró a esas palabras como quien se aferra a una tabla en medio del agua. No se dio cuenta de cuándo esa amabilidad se volvió control. Si eres mi amigo, haz esto por mí, le decía. Tomás obedecía. No quería perder ese mínimo afecto. No quería volver a sentirse invisible. En casa nadie notaba el cambio. Para sus padres seguía siendo el niño tranquilo que no causaba problemas. Lucas seguía ocupando el centro y Tomás orbitaba alrededor, cada vez más lejos. Empezó a llegar tarde. No porque alguien lo buscara, sino porque nadie lo esperaba. Caminaba despacio de regreso, deseando que alguien preguntara dónde había estado. Nadie lo hizo. Una tarde se metió en problemas por algo que no había iniciado. El castigo fue inmediato. No hubo preguntas, no hubo defensa. Su versión no importaba. Siempre andas con malas juntas, dijo su padre. Tomás bajó la cabeza. Ya estaba acostumbrado a cargar culpas que no eran suyas. Esa noche, sentado en su cuarto, sintió algo nuevo, rabia. No explosiva, sino silenciosa. Una rabia que no se gritaba, que se guardaba junto con todo lo demás. Por primera vez pensó que tal vez nadie iba a salvarlo. Que si quería sentirse querido, tendría que aceptar cualquier migaja. Y eso lo hizo vulnerable.
Buscar afecto afuera no lo estaba llenando, pero al menos le daba la ilusión de existir para alguien, aunque fuera por interés, aunque fuera a un precio alto. Tomás no lo sabía aún, pero ese camino lo estaba llevando a decisiones que marcarían su vida para siempre. Porque cuando un niño aprende que el amor se gana, termina creyendo que también se merece el daño. Tomás empezó a cruzar límites sin darse cuenta. Al principio eran pequeños pasos, mentiras simples, silencios prolongados, miradas que evitaban a propósito. Luego vinieron decisiones más grandes, esas que nadie nota hasta que ya es tarde. El compañero mayor lo llevó a lugares donde nunca había estado. Calles que no conocía, grupos que hablaban demasiado fuerte, risas que no eran sinceras. Tomás se mantenía cerca, atento, dispuesto. Sentía miedo, pero también algo parecido a pertenencia. Allí al menos alguien decía su nombre. Tranquilo, no pasa nada, le decían. Confía. Y Tomás confiaba. Siempre había confiado en quien le ofreciera un poco de atención. Una tarde le pidieron que guardara algo en su mochila. No preguntó qué era, no quiso saber. Decir que no era arriesgarse a quedar fuera. Caminó con el corazón acelerado, sintiendo que cada paso lo alejaba un poco más de quien había sido. Cuando llegó a casa, nadie notó su nerviosismo. Su madre estaba ocupada con Lucas. Su padre no estaba. Tomás subió a su habitación y se sentó en la cama, temblando. Pensó en abrir la mochila y tirar todo a la basura. No lo hizo. Esa noche casi no durmió. Los problemas empezaron a acumularse. Llamadas de atención en la escuela. Miradas sospechosas, rumores. Tomás sentía que el suelo se volvía inestable, pero no sabía cómo volver atrás. No había aprendido a pedir ayuda. Nunca se la habían ofrecido. Cuando finalmente ocurrió algo grave, nadie se sorprendió. Para los adultos, Tomás había tomado el mal camino. Nadie preguntó por qué. Nadie recordó los años de silencio, de abandono, de favoritismo. El castigo fue duro. Las palabras también. Nos has decepcionado, dijo su padre. Tomás quiso gritar que llevaba decepcionado mucho tiempo, que nunca fue elegido, que siempre estuvo solo, pero se quedó callado. El silencio seguía siendo su refugio y su condena. Lucas miraba desde lejos, confundido. Por primera vez parecía darse cuenta de que algo estaba mal, pero ya era tarde para explicaciones simples. Esa noche Tomás miró por la ventana y pensó en huir. No de la casa solamente, sino de la versión de sí mismo que había nacido allí. Sintió miedo, sí, pero también una extraña claridad. Había cruzado un límite. Y ahora entendía algo doloroso. Cuando nadie te cuida, aprendes a sobrevivir, aunque eso signifique perderte en el camino. El punto de quiebre no llegó con un grito ni con una pelea. Llegó en silencio, como todo en la vida de Tomás. Fue una mañana gris, de esas en las que el aire pesa más de lo normal y el cuerpo se siente cansado antes de empezar el día. Tomás se miró al espejo y no reconoció al niño que había sido. Tenía ojeras, los hombros caídos, la mirada vacía. Pensó en cómo había llegado hasta ahí. Pero la respuesta era demasiado larga para una sola mañana. En la escuela lo llamaron a la dirección. Esta vez no hubo advertencias. Las palabras fueron frías, definitivas, consecuencias, expedientes, llamadas a casa. Mientras esperaba sentado con las manos entrelazadas, sintió algo que nunca había sentido, vergüenza profunda. No por lo que había hecho, sino por confirmar lo que siempre había temido. Que para los demás él era el problema. Cuando sus padres llegaron, no preguntaron qué había pasado. Escucharon en silencio, con gestos duros. Al salir, su madre dijo: ¿Por qué siempre nos haces pasar por esto? Ese siempre le cayó como un golpe, como si todo su dolor fuera una molestia repetida. En el auto nadie habló. Lucas iba atrás mirando por la ventana. Tomás pensó en decir algo, en explicar, en pedir ayuda. Abrió la boca y la cerró. El silencio volvió a ganar. Al llegar a casa, lo enviaron a su habitación. No hubo abrazos, no hubo vamos a solucionarlo. Solo castigo y distancia. Esa noche, sentado en el suelo, Tomás rompió en llanto por primera vez en mucho tiempo. Lloró sin hacer ruido, con la cara enterrada en los brazos. Lloró por el niño ignorado, por el adolescente perdido, por el futuro que parecía desvanecerse. Por un momento pensó en desaparecer, no en morir, sino en dejar de existir para todos. En irse sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Pero algo lo detuvo. Recordó al niño que dibujaba familias felices, al niño que esperaba en silencio que alguien lo notara. Ese niño no merecía desaparecer. Fue ahí, en el punto más bajo, donde nació una idea distinta. Débil, casi invisible, pero real. Tal vez no podía cambiar a su familia. Tal vez no podía borrar el pasado. Pero podía decidir no seguir destruyéndose. El punto de quiebre no fue el final. Fue el inicio de una lucha silenciosa. Y Tomás, por primera vez, decidió mirarse a sí mismo. No como el problema,
sino como alguien que aún podía salvarse. Salir del abismo no fue como Tomás lo había imaginado. No hubo una revelación clara ni un cambio inmediato. No despertó siendo otra persona. Despertó siendo el mismo, pero con una decisión frágil, no hundirse más. Los días siguientes fueron pesados. En casa el ambiente era tenso. Sus padres lo miraban con desconfianza, como si esperaran el próximo error. Lucas ya no reía tanto cuando Tomás estaba cerca. Algo se había quebrado también en él, aunque no sabía cómo nombrarlo. Tomás comenzó a mantenerse alejado de las personas que lo habían llevado por el mal camino. No fue fácil. Recibió mensajes, burlas, amenazas veladas. Cada vez que decía no, sentía miedo, pero también una pequeña fuerza nueva. Era la primera vez que se elegía a sí mismo. En la escuela, una orientadora pidió hablar con él. No lo acusó, no lo juzgó. Solo le preguntó cómo estaba. Esa simple pregunta lo desarmó. Tomás dudó, miró al suelo, apretó las manos. Nadie le había preguntado eso en años. No lo sé, respondió al final. Creo que estoy cansado. No dijo todo, no pudo, pero por primera vez alguien lo escuchó sin interrumpir. Empezó a pasar más tiempo solo, pero ya no era el mismo silencio vacío. Era un silencio reflexivo. Pensaba en quién quería ser si algún día lograba irse de esa casa, de ese dolor. Pensaba en un futuro donde no tuviera que mendigar cariño. Una noche, Lucas se sentó a su lado en la habitación. No dijo mucho, solo se quedó ahí. ¿Te duele?, preguntó de repente. Tomás lo miró sorprendido. Asintió. No explicó dónde ni cómo. Lucas bajó la mirada. «Perdón», murmuró. Esa palabra tan pequeña abrió una grieta inesperada. No lo curó todo, pero hizo menos pesada la carga. Intentar salir del abismo significaba caer a veces. Había días en que Tomás se sentía fuerte y otros en los que todo parecía inútil. Pero ya no pensaba en desaparecer. Pensaba en resistir. Entendió algo importante. No podía cambiar el amor que no recibió, pero sí podía decidir qué hacer con ese vacío. Y aunque el camino era largo, oscuro y solitario, por primera vez Tomás no caminaba hacia abajo. Romper un patrón no es enfrentarse a otros, es enfrentarse a uno mismo. Tomás lo descubrió cuando comenzó a notar cuántas decisiones tomaba por miedo y no por convicción. Decir sí para no ser abandonado. Callar para no provocar rechazo. Aguantar para no incomodar. Empezó con cosas pequeñas. Cuando algo no le parecía justo, lo decía. Con voz temblorosa, pero lo decía. Cuando alguien lo trataba mal, se alejaba. No explicaba, no se justificaba. Solo se iba. En casa, el cambio fue evidente. Ya no se escondía tanto en su habitación. Tampoco buscaba aprobación. Hacía lo suyo en silencio, pero con firmeza. Sus padres no sabían cómo reaccionar ante ese hijo que ya no pedía, pero tampoco obedecía ciegamente. Una noche, durante la cena, su padre comentó algo despectivo sobre él. Como antes, el silencio se apoderó de la mesa. Pero esta vez Tomás levantó la mirada. «Eso no es justo», dijo. «No siempre soy el problema». La frase quedó suspendida en el aire. Su madre lo miró sorprendida. Lucas dejó de comer. Nadie respondió. Pero algo había cambiado para siempre. Tomás no se sintió valiente. Se sintió aterrorizado. Pero también sintió respeto por sí mismo, algo que nunca había conocido. Romper el patrón dolía, porque significaba aceptar que había permitido demasiado durante mucho tiempo. En la escuela, continuó hablando con la orientadora. No para que lo salvara, sino para aprender a entenderse. Empezó a poner nombre a lo que sentía: abandono, favoritismo, soledad. Nombrarlo lo hacía real y manejable. Había días en los que retrocedía. Viejas culpas, viejos miedos, pero ya no se quedaba ahí. Se levantaba. Entendió que romper el patrón no garantizaba amor inmediato. No convertía mágicamente a sus padres en lo que nunca fueron. Pero sí le daba algo más importante: control sobre su vida. Por primera vez, Tomás dejó de vivir reaccionando al dolor. Empezó a decidir. Y cuando un hijo deja de repetir lo que le hicieron, comienza a escribir una historia distinta. Hay palabras que se quedan atrapadas durante años. No porque no quieran salir, sino porque nadie parece dispuesto a escucharlas. Tomás cargó esas palabras desde la infancia, apilándolas una sobre otra, hasta que el peso se volvió imposible de ignorar. La oportunidad llegó una noche inesperada. No hubo discusión previa ni gritos. Solo un silencio denso en la sala. Lucas dormido y sus padres sentados frente al televisor sin mirarlo realmente. Tomás se quedó de pie unos segundos. Sintió el viejo impulso de regresar a su habitación, de callar una vez más, pero esta vez no lo hizo. «Necesito decir algo», dijo. Su voz no tembló tanto como esperaba. Sus padres lo miraron sorprendidos, casi incómodos. Su madre bajó el volumen. Su padre cruzó los brazos. Tomás respiró hondo. No sabía por dónde empezar, así que empezó por la verdad. «Siempre sentí que yo no importaba.
que Lucas era lo único importante. El silencio fue inmediato. Su madre frunció el ceño. Eso no es cierto, respondió rápido. Tú siempre fuiste fuerte. Esa frase le dolió más de lo que imaginó. No era fuerte, dijo. Estaba solo. Las palabras comenzaron a salir, torpes al principio, luego imparables. Habló de las comparaciones, de los castigos injustos, de las veces que enfermó sin que nadie entrara a su cuarto, de cómo aprendió a no pedir nada porque pedir dolía. No acusó, no gritó, solo dijo lo que había vivido. Su padre intentó interrumpirlo, pero Tomás continuó. No quería meterme en problemas, solo quería que me miraran como miraban a mi hermano. El rostro de su madre cambió. Ya no era defensa, era confusión, tal vez culpa, tal vez sorpresa. Nunca se habían detenido a mirar desde ese lugar. Nunca supimos que te sentías así, murmuró ella. Tomás tragó saliva. Ese es el problema. Nunca preguntaron. Nadie respondió de inmediato. No hubo disculpas perfectas ni abrazos reparadores, pero algo se había abierto, una herida expuesta que ya no podía ignorarse. Tomás no salió de la sala sintiéndose sanado. Salió agotado, vacío, pero también liviano. Había dicho lo que nunca se dijo, y aunque no cambiara el pasado, había dejado de cargarlo solo. Porque a veces sanar no es que te entiendan de inmediato, es atreverte a hablar incluso si tiemblas. Después de aquella conversación, la casa no volvió a ser la misma. No se transformó en un lugar cálido de repente, pero el silencio ya no era cómodo. Era incómodo, pesado, lleno de cosas que nadie sabía cómo acomodar. Sus padres caminaban con cautela alrededor de Tomás, como si recién descubrieran que había estado ahí todo ese tiempo. No sabían qué decirle ni cómo acercarse. A veces intentaban pequeños gestos, una pregunta breve, una invitación torpe. Otras veces volvían a la distancia, como si enfrentar la verdad les doliera demasiado. Tomás tampoco sabía cómo sentirse. Parte de él esperaba una disculpa clara, un reconocimiento profundo. Otra parte entendía que no todo se repara con palabras. Hablar había sido necesario, pero no suficiente. Lucas fue quien más cambió. Ya no entraba a su habitación sin tocar. Lo miraba distinto, como si recién entendiera que su hermano había cargado un peso invisible durante años. Una tarde, mientras caminaban juntos de regreso de la escuela, Lucas rompió el silencio. No sabía que te sentías así, dijo. Siempre pensé que tú no necesitabas nada. Tomás se detuvo. Pensó en responder con rabia, pero no lo hizo. Sí necesitaba, dijo. Solo que aprendí a no pedir. Lucas bajó la cabeza. Perdón. Esa disculpa, sencilla y sincera, tuvo más impacto que todas las palabras de los adultos. No borró el pasado, pero sembró algo nuevo. Las consecuencias del silencio no eran solo dolor. También eran aprendizaje. Tomás entendió que callar lo había protegido un tiempo, pero también había permitido que otros decidieran por él. Empezó a hablar más, no de todo, no siempre, pero ya no se tragaba lo que le dolía. Si algo no era justo, lo decía. Si necesitaba espacio, lo pedía. Sus padres cometían errores, a veces los mismos de siempre, pero ahora Tomás los reconocía como fallas ajenas, no como pruebas de su falta de valor. Comprendió algo fundamental. El silencio había sido su refugio, pero la voz sería su camino. Y aunque sanar tomaba tiempo, y a veces dolía. Por primera vez, el dolor no lo estaba definiendo. Elegirse a uno mismo no significa dejar de amar a los demás. Significa dejar de olvidarse. Tomás lo fue entendiendo con el tiempo, a través de decisiones pequeñas pero firmes. Empezó a pensar en su futuro sin culpa. En qué quería estudiar, dónde quería vivir, cómo quería sentirse al despertar. Por primera vez, esos pensamientos no giraban alrededor de complacer a otros, sino de construirse a sí mismo. La relación con sus padres seguía siendo compleja. Había días buenos y días en los que el pasado parecía volver. Pero Tomás ya no retrocedía. Si algo lo hería, lo decía. Si una actitud lo lastimaba, se alejaba. No con rencor, sino con límites. Entendió que no podía cambiar la forma en que ellos habían amado, pero sí podía decidir cuánto permitía que eso lo afectara. Lucas comenzó a buscarlo más. Hablaban poco, pero con honestidad. Ya no había esa distancia fría. Eran hermanos, por primera vez de verdad. Una tarde, Tomás encontró el viejo dibujo de la familia ideal. Lo miró largo rato. Sonrió con tristeza, pero sin dolor. Ese dibujo ya no representaba una carencia, sino un recuerdo de quién había sido. Lo guardó nuevamente, no para esconderlo, sino para honrar al niño que sobrevivió. Tomás empezó a quererse con paciencia. No todos los días, no perfectamente, pero lo suficiente como para no volver a perderse por atención ajena. Elegirse a uno mismo fue el acto más difícil, y el más valiente, porque nadie le enseñó a hacerlo. Lo aprendió solo. Tomás ya no era el niño que esperaba ser elegido. Tampoco el adolescente que se perdía por migajas de afecto.
Había crecido no solo en años, sino en conciencia. Y aunque algunas heridas seguían ahí, ya no sangraban en silencio. Un día entendió algo que cambió todo. El abandono más doloroso no fue el de sus padres. Fue el que él mismo aprendió a hacerse. Durante años se negó, se minimizó, se culpó. Se quedó donde no lo cuidaban porque pensó que eso era lo único que merecía. Pero esa historia había terminado. Tomás empezó a construir una vida fuera de ese dolor. Nuevas rutinas, nuevas metas, nuevas personas. No todas se quedaban, pero ya no le daba miedo. Aprendió que perder a otros no significa perderse a uno mismo. La relación con sus padres nunca fue perfecta. Hubo intentos, retrocesos, silencios incómodos. Pero Tomás dejó de buscar en ellos lo que no podían darle. No por rencor, sino por sanidad. Lucas, en cambio, se convirtió en un puente inesperado. No reparó el pasado, pero ayudó a no repetirlo. Tomás prometió algo en silencio. Nunca trataría a alguien como él fue tratado. Una noche, mientras ordenaba sus cosas, encontró el dibujo por última vez. No lo guardó, no lo rompió. Lo miró con gratitud y lo dejó ir. Porque ya no necesitaba imaginar una familia ideal. Había aprendido a ser su propio hogar. Tomás se miró al espejo y no vio al niño despreciado, ni al hijo olvidado. Vio a alguien que sobrevivió, que habló, que se eligió. El hijo que fue ignorado creció. El niño que cayó sanó. Y el adulto que nació hizo una promesa definitiva. Nunca más abandonarse a sí mismo. Y así, sin aplausos ni finales perfectos, Tomás cerró el ciclo. No con odio, no con tristeza, sino con dignidad. A veces, el dolor más grande no viene de afuera, sino de crecer donde el amor tenía condiciones. Si esta historia te tocó, recuerda algo importante. No fue tu culpa no haber sido amado como merecías. Pero sí es tu decisión no seguir abandonándote. Gracias por escuchar hasta el final. Si quieres más historias que sanan, que incomodan y que hacen reflexionar, suscríbete al canal, dale like y comparte este video. Tal vez alguien más necesita escuchar esto hoy.